Que vamos a dar inicio con el programa. Nos vamos directamente con Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Adelante, Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Ojalá te encuentres muy bien y como siempre envío un saludo al público que nos escucha. Jorge, el pasado 15 de junio se realizó un encuentro en la Ciudad de México por demás significativo. ¿Por qué es tan significativo el nacimiento de una nueva oferta política, de una organización o partido político, como su desaparición, su extinción o su muerte orgánica? Y en efecto, el sábado pasado asistimos al requiem fúnebre del Partido de la Revolución Democrática, aquel proyecto político derivado del Frente Democrático Nacional, un movimiento nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y miles de liderazgos sindicales, estudiantiles, campesinos y populares a nivel nacional que llevaron a esa expresión política a desafiar el proyecto neoliberal que el PRI, encabezado por Carlos Salinas de Gortari allá en 1988, llevó a cabo a bombo y cuchillo. Precisamente un año después de aquella batalla electoral entre la izquierda nacionalista y socialista en contra del neoliberalismo globalista, en 1989 se funda en la Ciudad de México, con el registro del Partido Socialista Unificado de México, el PRD. Y tuvo entre su declaración de principios lo siguiente: el Partido de la Revolución Democrática es el resultado de un quiebre de la estructura del antiguo régimen de partido de Estado y de un resurgimiento democrático en la historia del México contemporáneo. ¿No será, radioescuchas, que siendo plenamente conscientes de la tarea vil que después estuvieron jugando a favor del PAN y del PRI y de su modelo de transición democrática, es decir, de la gestión bipartidista del neoliberalismo, donde empezó a desmoronarse el PRD? Desde su fundación y dada la divergencia de métodos y objetivos, los principales cuadros de aquellos años renunciaron. José Woldenberg renunció al PRD en 1991, Gilberto Rincón Gallardo en 1995, Porfirio Muñoz Ledo en el año 2000, Ricardo Pascua en el 2003, Rosario Robles en el 2004, Ricardo Monreal en el 2008, López Obrador en el 2012, Ifigenia Martínez lo siguió también en el 2012, Cuauhtémoc Cárdenas en el 2014, Alejandro Encinas en el 2015, Pablo Gómez en el 2017 y Amalia García en el 2018. En el documento de principios del PRD dice: es la síntesis de la diversidad de las izquierdas, por lo que desde nuestra fundación nos hemos asumido como un movimiento unificador de todas las fuerzas sociales y políticas, locales, regionales y nacionales, que se identifican con los principios socialdemócratas para desplegar la lucha política en favor de la transición democrática y la conformación de un régimen democrático con justicia social. A mí me parece, Jorge, que desde su fundación sufrió las sangrías de sus cuadros más destacados, por diversidad de enfoques acerca de cómo enfrentar el régimen, de objetivos políticos, de línea política, de métodos. Pablo Gómez de plano dijo que el PRD se había convertido en una central de negocios. En una renuncia por demás virulenta, vaticinó la desaparición del partido al aceptar esa alianza con Ricardo Anaya. Dice Pablo Gómez: no se la dirijo a los sedicentes dirigentes del PRD, porque además de traidores son ilegales. Han violado el estatuto y toda norma elemental de comportamiento democrático. Al aceptar el Frente Ciudadano la alianza del PRD con el PAN, en los hechos apoya a un candidato enemigo de la izquierda. Mi retiro del PRD es una consecuencia del fracaso de una lucha que muchos dimos en diferentes momentos para mantener a ese partido en las filas de las izquierdas. No fue posible, ha prevalecido el oportunismo y la corrupción. En otro de sus principios, Jorge, declara el documento del PRD: pugnamos por una nueva generación de actores, prácticas y luchas democráticas para generar cambios profundos y construir con urgencia un proyecto de sociedad alternativo. Ante el fracaso de un modelo que solo reproduce pobreza, opresión, injusticia y violencia, refrendamos nuestro espíritu revolucionario con unidad y la fuerza de nuestros valores democráticos. Jorge,
pues ni se renovaron, ni formaron cuadros, ni se enfrentaron al neoliberalismo. Al contrario, se aliaron a ellos y de ahí surgió la figura PRI-PAN-PRD, los dos partidos de la derecha neoliberal sumando al proyecto o a su proyecto al PRD. De ahí nace también el Pacto por México y precisamente de ahí se viene en bajada y sin frenos el fracaso y el derrumbe del Partido de la Revolución Democrática. La dirigencia política representada por los chuchos desde el 2008 traicionaron casi todos los documentos básicos. Decidieron negociar con Calderón y a cambio de millones de pesos Jesús Ortega y Jesús Zambrano se hicieron del partido traicionando a López Obrador, quien después del fraude del 2006 pues lo dejaron solo en el plantón de Reforma y asumieron una negociación directa con Felipe Calderón para impulsar las reformas constitucionales que a Acción Nacional le interesaban. En ese ya famoso documento, Jorge, se lee: luchamos contra el oportunismo político, el pragmatismo y la política como mercancía. Nos comprometemos con la formación teórica y la integración con la ciudadanía, para no simular ni alejarnos de sus causas y mandatos. Las y los perredistas rechazamos el conservadurismo. Por ello, la socialdemocracia que proponemos debe ser gradual en sus pasos y radical en sus metas, dando a este último objetivo el máximo valor ético y político. Jorge, todo tirado por la borda. La ambición, el dinero, el cochupo con la derecha panista y priista llevó al PRD al abismo, al desprestigio, al abandono. No solo se desinfló, se vació de cuadros, militantes y entusiasmo social. Adiós al PRD. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Y sí, efectivamente, adiós al PRD, una pena, una gran pena para las ideologías, sobre todo la ideología realmente de izquierda en el país. Se aglutinaron todos en el PRD de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, en 1989, una vez que pues ya pasó esta elección donde pues prácticamente le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Ya recordarán todos ustedes la famosa caída del sistema, que el secretario de Gobernación en ese entonces era Manuel Bartlett, el actual director de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Y ante esto, bueno, pues el PRD llegó a ser la segunda fuerza política del país en el 2009, así tal cual las cosas, y también en el 2006, bueno, pues fue el gran boom del PRD, pero en 2009 llegó a ser la segunda fuerza política en el poder legislativo y después, pues ya lo escuchamos, muy buen relato de Edgar González Suárez. Lo tomaron las distintas tribus dentro del Partido Amarillo, del Partido del Sol Azteca, y pues lamentablemente perdieron ya su registro, se extingue el PRD.